Toro raza CU, características cruces y todo lo que deberías saber. Los toros de la raza CU se caracterizan por ser vacunos de tamaño grande, razón por la cual son muy utilizados en ganaderías especializadas en la producción de carne. Características de los vacunos CU: el tamaño y forma de orejas son básicas. En la clasificación en razas y tipos de razas CU, el perfil craneano es otro distintivo. Las orejas generalmente varían en cuanto a dimensiones, pero en sí predominan las grandes y medianas. La silueta del ganado CU difiere de los vacunos Bos taurus, iniciando por la posición de la cabeza y direccionamiento de cuernos. Lo que más los distingue es la jiba, que no es más que un tejido adiposo, está ubicado sobre la espalda y en algunos ejemplares un poco adelante, sobre el pescuezo. La jiba varía en temas de tamaño con el sexo del vacuno. En las vacas es de menor tamaño que en los toros y también se ve influenciada por el tema de gordura. Ganado Brahman debe su origen a Estados Unidos de Norteamérica, exactamente al estado de Texas. Fue el resultado de razas como la Nelore, Red Sindhi, Gujarat. El ganado Brahman se caracteriza por ser de tamaño grande, la cabeza es de perfil recto y ancha, los ojos son achinados negros, elípticos y salientes, están protegidos por las arrugas de la piel. Las orejas son vivas de tamaño medio y culminan en punta redondeada. Presentan cuello corto y grueso, con papada bien desarrollada, cuentan con cuernos cortos medianamente gruesos, la dirección es hacia afuera y atrás, la jiba es de forma riñonada y está bien implantada, las costillas de estos ejemplares son arqueadas, cuentan con un vientre voluminoso lo que denota excelente capacidad corporal. Las caderas son musculosas y amplias, el tronco es cilíndrico, las ancas cuentan con una leve inclinación y la inserción con la cola es fina y alta. La ubre de estas vacas es bien desarrollada y cuenta con pezones bien dispuestos, con lo que se refleja la capacidad lechera. Estos vacunos cuentan con piel pigmentada, el color de pelaje que predomina es el blanco. También se pueden apreciar ejemplares de color gris oscuro, gris medio y color rojo. Es de mencionar que el brahman rojo en su origen cuenta con sangre gir. Los toros adultos alcanzan pesos que rondan los 800 a 1000 kilos y las vacas de 450 a 600 kilos. Ganado gir, esta raza vacuna debe su origen a la India, exclusivamente a la península de Kathiawar, con clima cálido, suelos secos y pobres. La raza vacuna gir participó de forma activa en la conformación de las razas hindú Brasil y Brahman rojo. Los ejemplares de la raza gir se caracterizan por ser vacunos de tamaño mediano, de constitución robusta, cuerpo bien proporcionado con líneas nítidas. Los toros adultos rondan los 800 kilos y las vacas los 450 kilos. Las cabezas de estos ejemplares son prominentes, la frente es ultraconvesa y con frente larga. Los cuernos de estos vacunos se caracterizan por ser gruesos, en ocasiones se presentan retorcidos, las orejeras son encartuchadas largas y pendulosas. En los toros la papada, ombligo y prepucio son desarrollados y pronunciados, el color del pelaje va del rojo al castaño blanco, entremezclado con rojo y negro. Las vacas gir presentan ubres de buen tamaño con pezones grandes a medianos, son buenas productoras de leche y muy dóciles. Esta raza, debido a su temperamento, se utiliza en cruces con vacas lecheras Bos taurus, como la pardo suizo y Holstein, con la visión de producir leche de calidad en zonas del trópico. La raza gir presenta la bondad de crecer, sobrevivir y reproducirse en climas tropicales. Es una raza con excelente potencial lechero. Estas vacas son capaces de producir leche aun siendo alimentadas con pastos de baja calidad y son muy resistentes a enfermedades. Estas vacas producen en promedio los 6.000 kilogramos por año, aunque hay hatos donde las vacas de la raza gir sobrepasan fácilmente los 10.000 a 13.000 kilogramos por lactancia. Ganado Gujarat, esta raza vacuna debe su origen a la India, exclusivamente al estado de Bombay, zona caracterizada por contar con climas cálidos y suelos pobres y secos. Los ejemplares de la raza Gujarat se caracterizan por tener cuerpos vigorosos, jiba bien desarrollada, lomo recto y pecho amplio. Los cuernos que presentan estos ejemplares son en forma de lira, la frente es cóncava o plana, los ojos son elípticos y tienen arrugas en la prominente arcada supraorbitaria. Las orejas tienen un tamaño mediano y con puntas redondeadas. El prepucio y ombligo son de tamaño recto. Los ejemplares de la raza Gujarat son poseedores de buena capacidad torácica y abdominal, con excelentes masas musculares. El color del pelaje varía del cenizo claro al cenizo oscuro. Es común observar en los tercios posteriores y anteriores más intensidad en el color. En las vacas las manchas se presentan más claras. La piel de estos vacunos es fina con pelos sedosos y cortos. De las razas índicas es una de las más pesadas. Las vacas pesan de 500 a 550 kilos y los toros de 700 a 1000 kilos. Entre las bondades de la raza Gujarat se encuentra la rusticidad y longevidad. Los Gujarat se adaptan a medios adversos y presentan buenos desempeños en sistemas de pastoreo, son capaces de resistir variaciones térmicas desde los 5 a 45 grados centígrados, conviven de buena forma con las garrapatas y son capaces de convertir en carne pastos de baja calidad. Esta raza es buena productora de carne por excelencia, pero por medio de selección se ha demostrado excelente producción de
Leche. Las vacas de esta raza presentan ubres con excelentes conformaciones y son buenas productoras de leche. Generalmente las vacas de la raza Gusaraat producen 6.000 kilogramos de leche por lactancia. Se recomienda realizar cruces con vacas lecheras europeas con la visión de mejorar las producciones en climas tropicales. Un cruce muy famoso es Holstein por Gusaraat, que da como resultado a la bondadosa raza Gusolando. Ganado Nelore. Esta raza de su origen a la India, específicamente a la provincia de Ongole, se caracteriza por presentar frente ancha y observada por delante, asemeja a la tapa de un ataúd. Son vacunos con perfil rectilíneo, poseen ojos vivos sobresalientes elípticos, las orejas son cortas, con dirección hacia adelante, y a los lados el borde inferior es recto. Los cuernos en estos ejemplares son cónicos, cortos y con dirección hacia atrás con puntas divergentes. El pelaje es sedoso, corto y fino, la piel es flexible y con pigmentación negra, los cuerpos presentan buena proporción con el cuerpo está unido a la cabeza y tronco de forma armoniosa, la papada es bífida por debajo del maxilar inferior y corta, posee un tronco profundo, largo, costillas bien arqueadas y distanciadas entre sí. Las extremidades están bien sustentadas y son largas. Estos vacunos se destacan por su gran rusticidad y la capacidad de resistencia para recorrer distancias largas en búsqueda de alimentación. Presentan excelente adaptación a zonas donde predominan las altas temperaturas. El ganado Nelore se recomienda para cruces con vacunos Bostaurus, especializados en la producción de carne. Ganado hindú Brasil. Esta raza fue originada en Brasil. Se obtuvo al cruzar vacunos de la raza Gusaraat y Gir. Estos vacunos se caracterizan por poseer una frente ancha, sobresaliente y lisa. Los ojos presentan forma elíptica, entrecerrados, están protegidos por las arrugas de la piel, poseen pestañas negras. Las orejas son pendulares con la cara interior dirigidas hacia adelante y la punta se curva en dirección hacia adentro. Los cuernos de la raza hindú Brasil son de tamaño medio y son de coloración oscura, están direccionados hacia arriba y hacia atrás y convergen en el centro. El pelaje de estos vacunos es sedoso, fino y corto. La coloración varía del gris media claro. Los toros de esta raza presentan tonos más oscuros en la parte posterior y anterior del cuerpo. El tamaño del cuello es medio, es musculoso y presenta una implantación armónica con el tronco. El tronco presenta amplitud, profundidad y buen largo. Las costillas están bien arqueadas. Las jivas tienen una forma que asemeja a un riñón. Entre las bondades de la raza se destaca que son vacunos longevos, resistentes y grandes. El ganado hindú Brasil se recomienda para cruces con vacunos Bostaurus, especializados en la producción de carne. Ganado sardo negro, raza 100% mexicana. Estos vacunos se caracterizan por el color blanco con manchas negras, con tonos oscuros en las extremidades, orejas y cabeza. Estos vacunos son muy apreciados por el llamativo color de pelaje. El índice de natalidad es su punto fuerte. Es una raza vacuna productora de carne, con excelentes linajes de aptitud lechera. Es una raza a doble propósito por excelencia, es decir, productora de carne y leche. Estos ejemplares presentan buen rendimiento en canal y estructura ósea muy estilizada. Son vacunos rústicos y con excelente adaptación que comparte con todas las razas cebuinas. Toro cebú. Los toros de la raza cebú son utilizados generalmente para producir carne, puesto que estos ejemplares son poseedores de mucha masa muscular y son de buen tamaño. En algunos hatos ganaderos los toros cebú, los productores ganaderos, los utilizan para cruzar con razas de tamaño menor, con la visión de obtener ganado a doble propósito, con el fin de producir carne y leche de buena calidad.